Pongo a grabar en la nube, ahí vamos. Bueno, entonces vamos a ver, como veníamos diciendo, algunos ejemplos de decisión y hacer un repaso de eso, ¿sí? Las preguntas que veo preguntan para exámenes, se puede usar uno de los dos o ambos. En el caso de PCInt o Codeblocks, podés usar el que quieras, pero después vas a terminar entregando un archivo o una foto si lo hiciste en papel, y no te va del tiempo por ahí de hacerlo en diagrama o por ahí sí te da el tiempo, pero no tiene sentido porque representaría la misma cosa, ¿no? El algoritmo, ya sea en diagrama o en C++. Así que vas a elegir uno para entregar. Hay veces que lo que eligen hacer es representar la lógica en un diagrama en papel así rápidamente, como para tener claro qué es lo que tienen que resolver, y después pasar ese diagrama, ya sea al PCInt o a código de C++, ¿sí? Y eso sería después lo que terminan entregando. Pero recuerden, en un examen pueden entregar código de C++, es decir, un CPP de Codeblocks, un archivo de PCInt, ya sea, ahí les recomiendo el archivo que después se puede abrir con PCInt, porque ahora Brian les va a mostrar, con PCInt pueden exportar la lógica en el archivo de PCInt, una imagen del diagrama, como JPG, por ejemplo, o desde PCInt lo pueden exportar a CPP, a C++, ¿sí? O pueden sacarle una foto prolija a un diagrama que hayan hecho en papel y que se entienda así, o escanearlo y que se entienda bien, eso también es válido. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que es de como la unidad 1 sería? ¿Sí? Usted para poner, o sea, cuando en los ejercicios resueltos que nos dan de los trabajos, o sea, aparecía en int main el comando, la palabra void. O sea, ¿qué sería eso? Bueno, viste que había tipos de datos, teníamos un tipo de dato que era entero, un tipo de dato que era float, Sí. no sé si llegamos a ver, pero hay un tipo de dato que se llama char, que nos permite guardar caracteres, y el tipo de dato void o la palabra void en C++ lo que significa es nada. O sea, como ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos funciones, que es uno de los últimos temas a ver. Cuando vos querés representar que algo no devuelve nada, decís void, ¿sí? Void en inglés es vacíos, ¿tengo entendido? Si no me equivoco, entonces es como una manera de decir, esto de acá no devuelve o no representa nada, ¿sí? Void lo habías visto en qué parte de main, entre los paréntesis. Sí, int main entre los paréntesis eso. Claro, es Void. como una manera de decir, no hace falta ponerlo, ¿no? Si entre los paréntesis lo dejas vacío es lo mismo, pero es como una No, yo lo manera dejé más vacío. explícita y semántica de decir que main no recibe ningún parámetro, porque podríamos tener un main que para trabajar necesite parámetros, ¿no? Entonces Claro. vos decís, bueno, para arrancar el programa necesito pasarle un entero y un float, y con eso hace cosas. En este caso no, main no necesita ningún parámetro, entonces por eso ese ejemplo tendrá void. Pero si no pones nada también sería correcto, ¿sí? Vale, y una Eh, más. sí, dale. Cuando ponías, o sea, ponías count, ya en lo último era. Ujú. Ponías count, las flechitas y endl, end. Ese sí ¿Eso lo qué sería? llegamos a ver. Eso lo que hace es un salto de línea. Cout. Ah, Mayor porque es el operador que usa cout para mostrar por pantalla, ¿no? Y endl lo que hace es dejar un salto vertical, como un renglón, ¿no? O en una máquina de escribir sería dejar un retorno, creo que se llamaba retorno de carro o algo así, para que te deje un espacio vertical. Desde claro. ahí viene, de hecho, de la máquina de escribir. Sí, entendí, La, perfecto. la guía de ejercicios está en el campus virtual, en cada una de las unidades. Tenés en archivos útiles la guía de ejercicios para descargar y en algunos hay resueltos también. Profe, una pregunta. Sí. ¿Aceptan también C, o sea, punto C y no C++? Si usás .c, en lugar de usar, por ejemplo, cin y cout, tenés que usar unas funciones para hacer Sí, la carga y la salida, que serían scanf sí, y printf. ¿Sí? Si te sí, parece más fácil así, lo puedes usar con archivo sí. C, no hay problema. No, pues yo me manejo más con... Con el lenguaje C Gracias, directo. profe. Perfecto. Sí, 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 sí.
se manejan mejor con algún lenguaje de programación. Creo que alguien había dicho que usaba JavaScript. Podría utilizar JavaScript también, no hay problema. Mientras la lógica esté bien representada, nosotros no tenemos problema. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. No entendí lo que estaban diciendo recién del tema de los diagramas. En el momento en el que hagamos el examen, o sea, porque los diagramas los podemos hacer por PCInt, pero por CodeBlocks no, ¿o no? No, con CodeBlocks no se puede hacer los diagramas. Yo lo que creo que había dicho es, te doy una situación problemática y vos tenés que pensar la lógica primero. Siempre tenés que tener clara cuál es la lógica a resolver antes de hacer el diagrama o el código. Pero por ahí a veces es más natural pensar, hacer un bosquejo, ¿no?, de esa lógica en diagrama, en papel, ¿sí?, con un lápiz, así todo desprolijo, no importa. Tenés en claro qué es lo que tenés que resolver y después lo codificás. O lo diagramás con el PCInt ya la versión definitiva. Eso es lo que había dicho yo, de que por ahí a veces viene bien hacerse como un mapa mental. Por ahí ni siquiera son los símbolos de diagrama de flujo. Te haces como un esquema de qué es lo que se ingresa, qué es lo que sale, qué cosa tenés que hacer para no olvidarte, y después lo codificás, para no ir directamente a tratar de codificarlo, y ahí uno por ahí se hace una ensalada y termina sin resolverlo. Ah, ok, y o sea, cuando cuando hagamos ese diagrama, si lo hacemos a mano, por ejemplo, en el momento del examen, ¿tenemos que mandar la foto del diagrama o no hace falta? No, lo que te sirvió a vos como para pensar el ejercicio, eso es algo tuyo, después no hace falta que lo entregues. Lo que entregaría sería el algoritmo, la solución, ya sea en C++, ya sea el archivo de PCInt o una foto, la imagen del diagrama, o si lo hiciste prolijo en el diagrama en papel y con eso resolves todo el algoritmo, le sacas una foto que se vea bien y eso también sirve para hacer la corrección. Solo el archivo de, por ejemplo, el que dice C++ hay que mandar, ¿no? Porque Sí. no sé si viste, guarda 3 archivos. Sí, cuando uno cuando hace la compilación, genera 3 archivos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el archivo exe, que es el ejecutable. El archivo exe sirve para ejecutar el programa, pero no sirve para saber cómo está resuelta la lógica, ¿no? Y a nosotros, como nos interesa el algoritmo, la resolución, lo que vamos a pedirles que entreguen es el CPP. Igual vamos a hacer antes del examen un modelo de examen, como para que simulen esa situación, ¿sí?, y puedan ver cómo se sube incluso al campus virtual el archivo. Obviamente el modelo de examen no lo vamos a corregir porque si no ya sería prácticamente hacer el examen, ¿no? Pero para que ustedes puedan ver cómo es el proceso, y ahí va a quedar muy claro en el enunciado que tienen que subir el archivo CPP si es código, o una foto del diagrama si lo hicieron en papel, o el archivo de PCInt, ¿está bien? Quedaría bien claro con el modelo de examen. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, ya vemos un poquito el repaso de decisión simple y también de múltiple que nos llegamos a ver la semana pasada, ¿sí? Sí. Yo tuve algunos problemas, yo no pude descargar, digamos, del link de descarga donde dice descarga y uso de PCInt. Lo descargué de otro lado y no me aparecía la opción de la UTN, digamos, la ahí de Pacheco, me aparecía como otra, viste que hay que poner, digamos, Sí. te aparecen varias, no me aparecía. No importa, ¿no? Mientras que se pueda hacer porque ese no lo pude descargar. ¿Ese no te funcionó o no lo pudiste descargar? No. De hecho, el CodeBlock tampoco, porque viste, es para Windows 7 y yo tengo Windows 10 y no sé si tengo que buscar en otro lado. No, tendría que funcionar en Windows 10 también. El PCInt que te descargas del video ese que pasé, ¿no te funcionó? ¿No Está es en que ese funciona? Yo tengo Windows 10 y ese anda. A mí me pasó con el PCInt que hay uno que dice descargar original y no se podía. Después el que dice en zip lo descargué sin problema. Claro, lo que pasa es que PCInt, el original, el real, el verdadero, tiene otras figuras, ¿ok? Y está como, es distinto, pero funciona de la misma manera. Ustedes pueden ponerlo, armar el diagrama y todo lo demás. Lo que pasa es que no utiliza como las mismas figuras que usamos nosotros. Entonces lo que yo hice fue agarrar el código fuente de ese PCInt y modificarlo y hacerlo que tenga las mismas figuras que usamos nosotros acá en la facultad. ¿Entendés? Por eso es que hay dos para descargar. Igual la versión original y la versión como modificada.
De todas O maneras, sea, las estructuras que representan son las mismas. Decisión, repetición, ¿sí? Son estructuras que vamos a ir viendo y son las mismas. Así que si se representan con otro, con Símbolo. el de la versión original, es decir, con otros símbolos, no importa, ¿sí? Es como otro Ujú. símbolo de lenguaje, por así decirlo. En lugar de usar, bueno, el rombo sí es igual, pero en la parte de repetición, por ahí, el dibujo que van a terminar viendo con un ejemplo por ahí que hace Brian es distinto al que van a ver con la versión original, pero el funcionamiento tiene que ser el mismo. Entonces, si Claro. lo hacen con ese, no hay ningún problema también, ¿eh? Claro, es solamente visual Es la solamente visual el diferencia. tema. Pero, porque a mí me pero aparece un video, digamos, que dice cómo descargarlo y dónde descargarlo, pero no dice Claro. dónde descargarlo, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en el comentario está el link de descarga. está bien, si no, lo que podemos hacer es ese link de descarga, ponerlo directamente ya en el campo virtual y que Ah, ok, vaya perdón. directo, Yo ¿no? miro el video y no decía dónde descargarlo, lo empecé a buscar por Google. Nada que ver. Está bien. Mala mía. Después Claro. lo No, ponemos pero como te un link dice que directo está en el campus. en el comentario, te dice que está en el comentario. Igual te lo copy-pasteo acá y listo. Dale, vamos a arrancar así no nos quedamos sin tiempo después, ¿sí? Bien, ahí se ve entonces como un esquema de la decisión simple en diagrama, ¿sí? Y cómo sería en código, ¿bien? Sin no tiene un caso puntual, esto obviamente si lo transcribimos no va a andar porque no va a entender qué es condición, ¿sí? Pero como para que vean básicamente cómo se representa. La razón de por la cual nosotros usaríamos una decisión simple en nuestro programa, en nuestro algoritmo, es porque vamos a querer que el programa se haga una pregunta y en base a esa pregunta haga acciones, o por el verdadero o por el falso, ¿sí? O también puede ser que haga por las dos, pero obviamente esa pregunta, como va a ser una pregunta que se conoce como proposición lógica, la proposición lógica va a tener dos posibles valores, o verdadero o falso, así que luego va a tener que elegir algún rumbo de acción de esos dos. En el código, bueno, se escribe con if y entre paréntesis va la condición, que iría en el rombo, ¿sí? Y luego entre las llaves del if se escribe lo que serían las instrucciones a realizar si la condición fue evaluada como verdadera. Y opcionalmente puedo tener un lado falso, no es obligatorio tenerlo ni ponerlo, en donde irían las instrucciones a ejecutar por el lado falso. Es importante poner las llaves porque si no ponemos las llaves no podemos delimitar qué cosas van en el verdadero y qué cosas van en el falso, ¿sí? En el diagrama es simplemente poner cada una de las instrucciones una debajo de las otras, tanto por un lado como por el otro según corresponda, y luego lo que viene después de que se cierre la decisión simple se va a seguir ejecutando indistintamente de la condición. Bien. Había mencionado lo de la proposición lógica, ¿sí? La proposición lógica es una condición o pregunta, ¿sí? Que se realiza y que puede tener dos posibles resultados, verdadero o falso. Bien. En el lenguaje C o C++, verdadero lo vamos a estar representando con una palabra reservada en inglés, true, y falso con otra palabra reservada que es false, ¿sí? De hecho, cuando lo escriban en el código van a ver que esas palabras se van a poner de un color especial porque es una palabra reservada, ¿sí? Representa eso, verdadero o falso. Y luego, acá a la izquierda se pueden ver las diferentes ejemplos de proposiciones lógicas con una variable n y valores que se pusieron a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces, si n vale 10 y yo me pregunto n mayor a 0, cuando se haga esa pregunta, lo que va a evaluar es n que vale 10 es mayor a 0, como ese valor es verdadero, ejecutaría lo que esté por el lado del verdadero, ¿sí? Y ahí podemos ver también que todas las proposiciones lógicas las logramos con unos operadores, ¿sí? Que son los operadores relacionales, ¿sí? Los operadores relacionales que, como ya habíamos visto anteriormente, tenemos mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, el igual, que es dos veces el operador de igual, porque con uno solo estaríamos haciendo una asignación, y el distinto, que es el signo de exclamación, y el igual, ¿sí? Estos son ¿Puede ser que en el diagrama de flujo con un solo igual me funcione igual? en el PCInt. Sí. Brian, en el PCInt se puede usar solo un igual,
Se puede usar cualquiera de los dos en el PCInt. Ah, Con ok. un igual o doble igual, siempre que está dentro de una, de una condición, de un condicional, no, del if. Si no, no. Está bien. Entonces, en el PCInt, en el diagrama, como es un lenguaje menos estricto, sí se podría utilizar un solo igual, ¿sí? Pero por ahí, a modo de práctica, estaría bueno acostumbrarse a esto, por si, no sé, en algún caso querés hacerlo en el código, vas a tener como esta sintaxis, ¿sí? Que es muy estricta. Un solo igual te va a dar un resultado distinto, porque va a ser una asignación, ¿está bien? ¿Y el doble igual que dijiste que era, profe? Perdón. El doble igual es comparar si el valor que tenés a la izquierda es igual al valor que tenés en la derecha. Ah, O sea, ok. sería el operador relacional, que sería, en castellano sería si n es igual que 10. Entonces, si tiene cualquier otro valor distinto, te va a dar falso. Y si, como en este caso tiene 10, en este ejemplo, 10 igual a 10, verdadero. Entonces, recuerden, un solo igual, asignación, dos iguales, comparación en el código C++, ¿sí? Acá hay un ejemplo concreto, ¿sí? Se ingresa un número, se evalúa si ese número es mayor a 0, y por el lado verdadero se puede asegurar y mostrar por pantalla que el número ingresado es positivo. En el código sería también bastante corto y sencillo. Se ingresa el número y con el if nos preguntamos si es mayor a 0, y entre las llaves un cout de que es positivo. ¿Está bien? Esta es una ejemplificación de lo que sería la decisión simple. Solo una condición, solo un curso de acción, es decir, por el lado falso no hacemos nada. Si yo pongo el número 0 o el número negativo acá, el programa no mostraría nada y terminaría. Solo muestra cuando es un número positivo y la condición da verdadero, ¿sí? Y después lo que podemos hacer, como vimos la vez pasada, es hacer lo que se conoce como un anidamiento de decisiones, que en realidad no es algo característico solo de las decisiones. Más adelante vamos a ver diferentes estructuras de programación, no solo la decisión simple. Y lo bueno de esto es que cualquier cosa puede ir adentro de cualquier cosa, se puede combinar todo con todo. Y ahí es donde se entiende más la idea de las diferentes como herramientas que uno va teniendo, ¿no? Al principio la única herramienta que teníamos eran variables y operadores. Entonces podíamos hacer cálculos sencillos, definir, por ejemplo, un precio unitario y una cantidad vendida y calcular el importe total de la venta, pero no nos podíamos hacer preguntas. Con la decisión simple incorporamos la herramienta o la posibilidad esa de hacernos preguntas. Así que incorporamos eso y ahora nuestros algoritmos pueden tener, además de cálculos, preguntas. Y así se van incorporando cosas que hay que saber entenderlas qué son para poder llevarlas a la práctica, ¿sí? Para poder usarlas. Y con eso resolver los problemas. Y en eso consiste básicamente la programación. Son una serie de herramientas a utilizar en conjunto para resolver un problema que obviamente se pueda resolver con una computadora. Entonces, lo que incorpora esto de anidar estas decisiones es que yo ahora me puedo preguntar a partir de un número, a diferencia de antes, que solo podíamos decir que es positivo, si el valor es mayor a 0, ahora podemos decir si es mayor a 0 que es positivo, y si no, preguntarnos una vez más si el número ingresado en este caso es 0. Si es verdadero, mostramos por pantalla que es 0. Y si no, decimos que por descarte, si no fue ni positivo ni 0, podemos asegurar que es negativo. En el diagrama esto se ve mucho mejor, se ve más claramente que algo está adentro de otra estructura, y en el código, fíjense con qué nos tenemos que guiar para poder saber si algo está dentro de otra estructura, de lo que se ve acá. Con los paréntesis y con la distancia que hay, o sea. Con las llaves. La distancia, este espacio horizontal, no sería, es una cuestión, No, una o sea, buena. no marca nada, pero te das cuenta Claro. de. Sí, sí. Está bueno eso marcarlo. Es como una convención que uno se pone de acuerdo para decir, bueno, cuando pongo un par de llaves, dejo un espacio. Pero si no dejas el espacio, el compilador le va a dar lo mismo. Pero visualmente para el programador es mucho más fácil de ver que ahí hay como un anidamiento. Pero lo importante acá son las llaves. Las llaves son los que nos determinan
que hay algo adentro del este else, ¿sí? Entonces podemos asegurar que este if que está acá está en el lado falso del if de arriba, ¿sí? Son las llaves, ¿bien? Y por ahí preguntaron qué era sein. Sein es el comando en C++ que nos permite ingresar por teclado a una variable. Así que siempre que quieran que la persona ingrese un dato por teclado, van a estar usando sein, ¿sí? En C++. En C después, los que quieran usar van a ver que hay otro que se llama scanf. Y después, para poder trabajar con decisiones o con proposiciones lógicas, tenemos los operadores lógicos. Y los operadores lógicos nos van a venir, los vamos a necesitar cuando tengamos condiciones, cuando tengamos más de una condición, ¿sí? en un if, por ejemplo. Si yo quiero un if que tenga 2 preguntas en lugar de una, entonces voy a tener que anidar o combinar esas 2 preguntas o con el operador AND o con el operador OR, ¿sí? Y depende cuál usemos, va a tener una lógica distinta. Acá podemos ver que el operador AND, ¿sí? Piensen en A y B como, no como variables ahora, sino como condiciones. Esta sería una proposición lógica y esta sería otra, ¿bien? Entonces, utilizando AND, ambas condiciones tienen que ser verdaderas para que el resultado nos dé verdadero de esta proposición lógica. Entonces acá, si A es verdadero y B es verdadero, podemos tener por sentado que el resultado va a ser verdadero. Ahora, si alguna de las dos es falsa, el resultado nos queda falso. Por ejemplo, piensen que nosotros se termina todo el tema del COVID y podemos hacer una reunión, ¿no? En la facultad. Y les decimos, bueno, pero para poder venir a la reunión tienen que traer tienen que traer empanadas y gaseosas para poder entrar a la reunión. Entonces, llega alguien y tiene una gaseosa solamente. ¿Cumple las 2 condiciones para poder entrar a la fiesta, a la reunión? No. Cumpliría la de la gaseosa, eso daría verdadero, y pongámosle A, pero B, que sería empanadas, daría falso. Entonces, nosotros desde la puerta, muy, muy amablemente, le decimos, mira, usamos el AND, y como usamos el AND y trajiste solamente gaseosa, no te podemos dejar pasar. ¿Está bien? Ahora, si viene con gaseosas y empanadas, cumpliría los 2. Sería verdadero y verdadero. Entonces, como cumple los 2, sí los dejamos pasar. ¿Se entiende cómo sería la idea? Con el AND, sí o sí, al ser el I, tienen que cumplirse los 2, o más si hay más condiciones. Entonces, podemos poner más de una proposición lógica en nuestra condición y ver el resultado. En el mismo ejemplo de las empanadas y las gaseosas, imagínense que decimos, bueno, la verdad que por ahí es demasiado, las 2 cosas. Entonces, si tienen empanadas o gaseosas, pueden entrar a la fiesta. Entonces, viene alguien con gaseosa solamente. Se cumpliría la condición A. Entonces, si tiene verdadero esa condición, no importa que pase con las empanadas, ya puede pasar. Si viene alguien solo con empanadas y no trae gaseosas, como trajo una de las 2, como se dio verdadero una de las 2 condiciones, se lo deja pasar a la fiesta. Y obviamente, si viene alguien con las 2 cosas, obviamente con más razón, las 2 dan verdadera, el resultado también daría verdadero y podríamos dejarlo pasar a la reunión. Entonces, con el OR, a diferencia del AND, con que alguna de las condiciones sea verdadera, ya el resultado va a ser verdadero. Y tienen que ser todas las condiciones falsas para que el resultado dé falso. ¿Sí? Y después podemos armar condiciones cada vez más complejas a medida que usemos esto. Por ejemplo, en el ejemplo de la fiesta podríamos decir, tienen que traer empanadas y gaseosas o, qué sé yo, saber tocar la guitarra. O traerle una guitarra. Entonces, si traes solo una gaseosa no es suficiente, porque la condición era empanadas y gaseosas o tocar la guitarra. Entonces, se ve ahí como
se tiene que cumplir o dos cosas de uno o una condición aparte. Y así podemos anidar todas las que queramos. Para eso lo que hay que hacer, si una condición tiene más prioridad sobre otra, es usar paréntesis. Le voy a poner acá en el chat cómo sería ese que, a modo de ejemplo había dicho, sería empanadas y gaseosas o tocar instrumentos, por ejemplo, tocar la guitarra. Y fíjense cómo los paréntesis, en el chat, lo puse, ¿sí? Cómo los paréntesis indican que el AND cubre a las primeras dos condiciones, es decir, traer empanadas y gaseosas. Pero con solo venir con una guitarra ya podrían entrar indistintamente de si trajo o no algo para comer o para tomar. ¿Se entiende cómo sería? Yo puedo utilizar los paréntesis para poner lógicas un poco más complejas, un poco más selectivas. ¿Bien? No vamos a llegar por ahí a hacer cosas tan complejas, pero en algunos casos es posible que necesitemos usar paréntesis para separar los operadores lógicos. Fíjense que tiene relación un poco con la aritmética esto, ¿sí? Así como en la matemática yo puedo usar paréntesis para separar operaciones matemáticas que deben realizarse primero, acá se pueden utilizar paréntesis para ver qué cosas se pueden evaluar primero con una condición y qué otras quedan con otro operador lógico. ¿Bien? Sí, Damián. Se pueden mezclar, viste, así, bueno, en este caso y AND, o sea, AND y O, digamos, y también con otros términos como multiplicación y sumar o algo así. Sí, o sea, vos podrías poner una proposición lógica que tenga una cuenta. Por ejemplo, si el importe por 1,15 o 1,21, que sería el impuesto, es mayor a 10.000, aplicar un descuento, por ejemplo. Se podría usar tranquilamente, ¿sí? Okay. Los operadores matemáticos ahí se resolvería primero la cuenta matemática, eso va a dar un valor y después se hace la pregunta. ¿Está bien? Pero podría ser, sí. Podría haber en un if una cuenta matemática. Primero se resuelve la cuenta y después se usa el valor resultante para hacer la pregunta. Bueno, acá hay un ejemplo con AND. Imagínense que hay un nuevo virus, el laravirus, y que los síntomas para considerar sospechoso de tenerlo es tener una temperatura mayor a 37,5 y dolor de cabeza. Entonces, si tenés solamente temperatura alta o solamente dolor de cabeza, no tenés riesgo de este laravirus. Si tenés los dos juntos, sí. Entonces acá sería un caso, si tuviésemos que hacer un sistema que sea como un autodiagnóstico, sería un caso donde tendríamos que preguntarnos con AND, porque tienen que pasar las dos cosas a la vez para que sea posible el laravirus, ¿sí? Si no, está todo ok. Entonces, si la temperatura ingresada por el usuario es mayor a 37,5 y ha dicho que tiene dolor de cabeza, es decir, ha puesto la S para dolor de cabeza, podemos indicar por pantalla que posiblemente tenga laravirus. ¿Sí? Laravirus está inventado, obviamente, pero me gustó el nombre. ¿Sí? Si no, podemos mostrar un cartel que diga todo ok. Bien. Acá sí o sí habría que usar un AND para resolverlo con una sola pregunta. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo donde estamos utilizando el operador lógico OR, que nuevamente con este laravirus, para considerarse de riesgo, uno tiene que tener una edad mayor a 80 o indicar que está inmunosuprimido. Obviamente, si uno tiene las dos cosas, es decir, edad mayor de 80 y a la vez estar inmunosuprimido, también, obviamente con más razón, tiene riesgo de laravirus. Entonces, pedimos la edad, pedimos que en un carácter ingrese si está o no inmunosuprimido, y con que alguno de los dos sea verdadero, podemos mostrar nuevamente un cartel que diga riesgo de laravirus. Si no, todo ok. ¿Qué tendría que pasar para que diga todo ok acá? Que los dos sean falsos. Que los dos sean falsos. Tiene que tener una edad 80 o menor y tiene que responder que no a la pregunta de inmunosuprimido. ¿Sí? Tienen que los dos ser falsos, exactamente. Con alguno de los dos ya es riesgo de laravirus.
¿Se entiende cómo sería entonces? ¿Qué diferencia hay entre el AND y el OR? ¿Sí? Y es importante, obviamente, conocer cómo funcionan. Esto que vemos acá se llama tabla de verdad. Y a veces viene bien hacer una tabla de verdad para saber si la proposición que armamos en nuestra decisión es correcta o no. Se le empiezan a asignar posibles valores, siempre va a ser verdadero o falso, y vemos si funciona correctamente o va a funcionar correctamente nuestro sistema. ¿Bien? Entonces, teniendo bien en claro cómo funciona el AND y cómo funciona el OR, es que vamos a nosotros poder hacer ejercicios por ahí más complejos con decisión. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Tengo una consulta, Ángel. Sí. En el código, en el segundo renglón, ¿qué significa char? Bueno, esto creo que no lo habíamos visto y en base a una de las preguntas que había hecho un compañero tuyo a resolver también, char es un tipo de dato que nos permite guardar un carácter. Yo si quiero que la persona ingrese la S para determinar sí, por ejemplo, y la N para no lo puedo guardar en un entero o en un float, porque esos son para números. Entonces, esto nos va a permitir guardar un carácter. Y fíjate que después para preguntar si esa variable que la persona ingresó por teclado, ese valor, es la S, utilizo con comillas simples para preguntarme si es la S, la N, la X, el carácter que quiera. ¿Está bien? Es para guardar caracteres. Viene de eso, la variable char. Perfecto, Un profe para gracias. guardar un solo carácter. Perdón, no escuché cómo. Que no entendí cómo sería para guardar un solo carácter. Claro, tiene la capacidad de guardar un carácter cualquiera, un número del 0 al 9 como carácter, los símbolos, el signo pesos, el signo del paréntesis, el que sea, o las letras, ¿sí? Tanto en minúsculas como en mayúsculas. Eso es lo que se puede guardar en una variable de tipo carácter. ¿Por qué? Porque por ahí querés representar, no sé, en este caso, sí o no, con la S y la N, o por ahí querés representar tarjeta de crédito con la C, tarjeta de débito con la D, efectivo con la E. Entonces, si vos querés que la persona ingrese una letra para representar algo, usas char, no usas ni entero ni float. Ahora vamos a ver un ejemplo, si querés. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, y la decisión múltiple, acá vemos un ejemplo, tiene esta forma, ¿sí? Parece con esta estructura, este gráfico, y en el código es con switch, ¿sí? La decisión múltiple lo que hace es evaluar una variable, que es la que va en esta parte del diagrama, ¿sí? Arriba de todo, y en el código es utilizando la palabra reservada switch y entre paréntesis la variable que vamos a evaluar, ¿sí? Las que se pueden evaluar en C++ son los enteros y los caracteres, ¿bien? Entonces, nos sirve para preguntarnos por valores concretos, por valores discretos, no con rangos. Si quiero usar rangos, uso decisión simple y los operadores relacionales. Pero si yo quiero preguntarme por valores discretos, por ejemplo, el número 10, el número 100, o la letra A, la letra F, la letra H, casos puntuales, utilizo el switch, ¿sí? Entonces evaluamos la variable. Si la variable tiene el valor 10, va a ejecutar lo que está en ese caso, en ese case, ¿sí? Y se usa el break para indicar que ahí finaliza el case y por lo tanto también la decisión múltiple. Si yo quiero que haga algo cuando la variable vale 100, escribo el código que quiero que pase en el case 100. Entonces, ahí se ejecutaría todo el código que tiene que pasar cuando la variable tiene el valor 100. Y default es un caso opcional que se puede poner y lo que representa es cualquier curso de acción por omisión cuando no se cumplió ninguno de los casos de arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, en este diagrama o en este código pongo el valor 50, lo que va a hacer el programa es preguntarse, ¿variable tiene 10? No. ¿Tiene 100? Tampoco. Entonces, como tiene 50, que no es ninguno de los dos casos, ejecuta lo que está en el default y va a ejecutar todo el código que queremos que se haga en el caso por defecto, ¿sí? Esto viene muy bien, esta estructura, si yo tuviese que hacer ¿cómo se llama? Un menú como esto, ¿sí? Yo tranquilamente podría usar eso porque
de todas las opciones que hay ahí, el usuario puede ir marcando de a uno a la vez. Entonces, si la persona marcó, por ejemplo, colores invertidos, en el case ese, invierte los colores. ¿Se entiende cómo funcionaría? Es para preguntarnos por valores puntuales, ¿sí? No para preguntarnos por rangos o otro tipo de cuestiones más complejas como vimos anteriormente. Para eso uso la decisión simple. Y luego, si yo no quisiera por alguna razón usar el switch o no lo tuviese en mi lenguaje de programación, siempre se podría resolver esto con qué otra cosa. Con el zip, ¿no? Con una serie de if anidados, ¿no? Me pregunto si vale 10 el valor de la variable, si variable igual a 10, y ejecuto el código que quiero que pase. Si no, me pregunto por 100 y así. Quiere decir que se puede reemplazar fácilmente con un conjunto de decisiones simples. ¿Y se ponen los dos puntitos después del coso o va Sí, el... se ponen 2 puntos después de definir cada valor de los casos. Pongo case, el valor que quiero, 2 puntos, y ahí el código. Perfecto. Bien, acá hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo concreto. Muy sencillo, obviamente, para que entren en esta pantalla, pero básicamente a partir de una forma de pago, que sería un carácter, lo que hace esta decisión múltiple es mostrar por pantalla el nombre de la forma de pago. Por ejemplo, si puso una E, va a aparecer por pantalla, elegiste efectivo. Si puso la T, elegiste tarjeta, y si puso la C, elegiste cheque. Esto que es un cout ahora y que muestra la forma elegida, a futuro podría ser que aplique un recargo, si es tarjeta, por ejemplo, o un descuento por ahí si es efectivo, o al revés, un descuento si es tarjeta, y por ahí si es cheque podría decir forma de pago no aceptada, ¿sí? Para eso podría llegar a servir este diagrama que está acá y este código. Bien, entonces veamos algunos ejemplos antes de que tengamos tiempo todavía. Una Uno de ellos, consulta antes. sí. Los PowerPoint o estas láminas que están mostrando en cada clase, no las están subiendo al campus, ¿no? Porque no la encontré. No sé si Daniel estuvo, no sé si Daniel subió las que mostró, las podemos subir, no hay problema. Yo Hay teoría, hay un montón de teorías sobre cómo hacerlo, pero creo pero esto que es como estos un resumen, sí. son mucho más sencillos de interpretar para poder ir haciendo los ejercicios, así que si los Claro. podrían ir subiendo. Sí, sí, yo no tengo problema. Este, por ejemplo, van a ver que dice Laboratorio de Computación 1 porque es el mismo que utilicé para la carrera de programación, pero no tengo problema en subirlo en el mismo repositorio donde están los archivos CPP. Si les viene bien, si suman, Dale. lo agrego. Es un resumen de lo que van a ver en la teoría, ¿no? Obviamente no es completo, pero por ahí les viene bien como para tener una idea general. Y vamos a crear entonces acá un archivo C++, y vamos a resolver ese ejercicio que había dicho, no me acuerdo el nombre, pero si estás todavía por ahí, recordame cuál era y qué decía el ejercicio y lo anoto. El 25, el de la letra A. Sí. El 25 de la guía 2, sí. Entonces vamos a ponerle a este archivo fuente, vamos a ponerle ejercicio 25, vamos a ponerle TP02, ejercicio 25 y .cpp. Bien. Y esto lo voy a aumentar un poco el tamaño. Profe, ¿después puedo explicar cómo hacer para que cuando empecemos ya esté escrito eso? Bueno, lo puedo hacer ahora porque son una serie de clics bastante rápido. Primero lo tenés que escribir por lo menos una vez, ¿sí? Como está acá. Lo seleccionás todo y lo cortás o lo copias, ¿sí? Y después vas a Settings. Déjame que me acuerde dónde era. Editor. Settings, Editor. Y en el menú del costado, que te puede llegar a aparecer con iconos o no, yo creo que lo tengo sin iconos, pero te pueden aparecer unos iconos. Hay uno que dice Default Code, que es este de acá. Ahí, Y después en ahí el lo copias. Type of File vas a elegir CS++ Source File, ¿sí? No header, sino Source. Y en este pegas el código. Pones OK, y la próxima vez que generes un archivo de tipo C++, se va a autoescribir esto para que no lo tengas que escribir cada vez. Sí, por eso. Perfecto, gracias. Profe, para invertir los colores.
ese es un paso un poquito más complejo. Eso podemos dejar yo lo saqué de un blog, puedo dejar la entrada de blog donde la persona escribe cada uno de los pasos para poder hacerlo, pero estaría bueno porque es mucho mejor para mí, por lo menos, verlo de fondo oscuro. Sí, porque me quedo ciego cada vez que intento Sí. hacer algo. Sí, sí, es muy blanco, es verdad. Sí, sí. Después lo podemos poner el tutorial ese. Bueno, acá lo que voy a hacer es un comentario, como vimos el otro día, para poner el enunciado del ejercicio. ¿Cómo era el ejercicio? El texto. El enunciado Sí. dice hacer un programa para ingresar por teclado 3 caracteres, luego contar y emitir por pantalla la cantidad de veces que aparece la letra A entre esos caracteres. Bueno, luego emitir un cartel por pantalla, la cantidad de veces que aparece la letra A, no sé si mayúscula, minúscula, es importante eso porque no hace distinción, hace distinción de la mayúscula y la minúscula. Bueno, vamos a resolverlo con la A mayúscula y después vemos cómo hacer para que le dé lo mismo tanto la A mayúscula como la minúscula. Bien, entonces, primero vamos a necesitar que la persona tenga la capacidad de ingresar caracteres. Entonces, para eso vamos a usar char, ¿sí? Y vamos a ponerle a la variable char un nombre, por ejemplo, car de carácter. Bien. Entonces vamos a ponerle car1, car2 y car3. Carácter 1, carácter 2 y carácter 3. Y después necesito saber cuántas veces en los caracteres la persona ingresó, el usuario ingresó la letra A mayúscula. Entonces, para poder saber cuántas veces pasó algo y llevar el registro de eso, ¿qué tipo de variable necesitaríamos? Para llevar cuenta un entero. Sí, necesito un número. Claro, necesito un número y necesito un número que no sea float porque esto no podría pasar 1,3 veces, ¿no? Entonces sería entero. Y vamos a ponerle acá cont, de contador o cantidad, ¿sí? Cant, mejor, de cantidad. Y recuerden, las variables por defecto tienen algo que se llama, que le decimos basura, que es cualquier dato, no sabemos qué dato tiene, y cuando empezamos a contar nosotros, si tenemos que contar, por ejemplo, con los dedos, ¿desde qué número empezamos a contar? Del 1. Desde el 0. Entonces, cuando pasa la primera vez vale 1 y así, ¿no? Entonces, vamos a poner esto en 0. Esto es importantísimo, porque si no nos da cualquier cosa. Entonces, teniendo esa variable contadora en 0, lo que hay que hacer es ingresar los caracteres. Entonces, vamos a poner acá un cout que diga ingresar, ingresar carácter, o letra, mejor. Ingresar letra. Sein, carácter 1. Después, lo mismo, yo voy a copiar y pegar con carácter 2 y con carácter 3. ¿Bien? Tenemos los 3 ingresos realizados. Y después me pregunto, si carácter 1 es igual a la A mayúscula. Y acá, fíjense, si yo pongo la A mayúscula así, fíjense cómo quedó en el código. ¿Qué entendería el compilador que es la A? Profe, ¿podemos hacer un paso en el que decimos que la A mayúscula es igual a la A minúscula? Y ya No, contar igual eso así. no se puede. No podés decir que las mayúsculas son iguales a las minúsculas en este caso. Pero después vamos a ver cómo resolver eso. Pero no sería un problema. Acá solo funcionaría con las mayúsculas por ahora. No hay problema con eso. Pero digo, acá, ¿qué entendería que es esta A que puse? ¿Por cómo lo puse? Una variable. Una variable que se llama A, ¿sí? Entonces, si yo compilo esto, me va a decir A no fue declarado, ¿ven? Y no lo soluciono haciendo así, porque acá lo que estoy haciendo es una variable que se llama A, pero no necesariamente tiene la letra A, ¿sí? Entonces, como yo me quiero preguntar si la variable carácter 1 tiene la letra A, voy a poner con comillas simples, ¿sí? Así se pregunta si una variable es igual a un carácter. Y ahí pongo entre las comillas simples el carácter que quiera. Por ejemplo, podría ser el carácter 0. Bien. O podría ser el carácter, no sé, el signo pesos. Lo que no puede ser es, por ejemplo,
no puedo poner así. Porque esto no es un carácter, son 2 caracteres. Y se puede preguntar de a uno a la vez, ¿sí? No, una variable de acá no podría tener 2 caracteres a la vez. Entonces me pregunto, si es la A, ¿qué tendría que hacer yo? Contar 1. O sea, Tendría que modificar la hacer que cantidad. esta variable que vale Kant pase a valer en lugar de 0, 1. ¿Sí? Pero fíjense, yo no puedo hacer Kant igual a 1. ¿Está bien? Podría, Suma, pero hay que sumar uno. lo que pasa es lo siguiente. Después cuando vengo acá y me pregunto por carácter 2, si es la A, ¿no? Acá, ¿Tenés que hacer una suma o algo así o no? claro, acá yo diría, bueno, valdría 2, pero valdría 2 solo si la anterior fue verdadero. ¿Sí? Entonces se me hace un lío terrible hacerlo así, no se puede resolver de esta manera. Lo que podemos hacer acá es decir, bueno, ¿cómo hago que Kant, que vale 0, se transforme en 1? ¿Qué cuenta matemática tengo que hacer? Suma. Una suma, Adición. tengo que decir, Kant, súmale 1. Ahora, ¿qué pasa? Esto no está afectando a la variable Kant. Lo que está haciendo es, lo que tiene actualmente Kant, que es 0, súmale 1 y se pierde ese valor. ¿En dónde lo tendría que asignar para que cambie el valor de Kant? En Kant, pues. Kant mismo. Y esto, lo que por ahí para un matemático sería un sacrilegio, en la programación está perfecto. Lo que tiene Kant ahora, que es 0, sumale 1 y eso pisalo de vuelta en Kant. Entonces, incrementamos en 1 lo que antes tenía Kant. Si lo volvemos a poner acá abajo, si antes tenía 1, lo que va a hacer es 1 más 1, 2, y ahora Kant va a valer 2. Si antes tenía 0, va a ser 0 más 1, 1, y le asigna 1. Y esto es una manera o una forma de representar lo que se suele llamar contador, ¿sí? Una variable que usamos para contar cuántas veces pasa por alguna parte de nuestro programa. Bien, podemos llevar la cuenta de, en este caso, cuántas veces está la letra A, o cuántos números fueron positivos, lo que haga falta, ¿sí? Una manera de representar esto mismo que puse ahí arriba, lo voy a hacer acá con el carácter 3, es decir, nombre de la variable más. Nombre de la variable más es equivalente a lo que está arriba. Esto es equivalente a Kant igual a Kant más 1. ¿Está bien? Así que ustedes eligen la forma que más les quede, más claro le quede. Brian, en el PCInt se puede poner también con el más. No, el PCI no te soporta el más. O sea que hay que usar esta Porque forma como claro, extendida, ¿no? porque más es un operador de C++. De C++, exacto. Ah, Entonces, en si este están caso. usando el PCInt, vamos a poner acá promoción no válida para PCInt. ¿Sí? Si van a usar el PCInt, usan la forma esta de acá, la extensa, por así decirlo. Si están en el código o en un diagrama de flujo hecho en papel, pueden usar más tranquilamente, ¿sí? Y equivale a lo que ven arriba, ¿bien? Y lo que nos quedaría para que el programa termine es decir, acá uso el endele, ¿no? Como para separar verticalmente un poco el texto, es decir, cantidad de letras A, 2 puntos, y lo que tenemos en Kant, que es el contador. Entonces probemos. Este programa lo compilo y lo ejecuto, y entonces ingresamos la letra, ¿bien? Entonces pongo la E, la I y la A, ¿bien? Entonces, cuando pongo la E, no pasa por el verdadero, no hace nada. Kant sigue valiendo 0. Cuando pongo la I, lo mismo. Cuando pongo la A, da verdadero la condición que puse, ¿bien? Y lo que hago entonces es, a lo que tenía Kant, le sumo 1. Entonces me va a dar como resultado 1. ¿Bien? Lo pruebo de vuelta, y fíjense, voy a poner A, de vuelta A, y ahora la A minúscula. Y fíjense la pregunta que yo hago en cada caso. Me pregunto por la A mayúscula. Y la A minúscula no es la A mayúscula y va a hacer diferencia. Entonces, esto me va a dar como resultado 2. Bien. Y está bien que de esto. Funciona así. Hace diferencias entre la mayúscula y la minúscula.
Entonces, ¿cómo les parece una forma que podríamos usar para que sea tanto la letra A como la letra A minúscula? Y no Y le podés usamos agregar. un OR. Bien. Podrían usar, hay una función, ¿sí? Si quieren, hay una función que, dado un carácter, si es una letra, la puede transformar o a mayúscula o a minúscula, ¿sí? Esa es una opción. Pero si no, con lo que vimos hasta ahora, sin hacer uso de esa función, yo puedo preguntarme si es la letra A mayúscula o carácter 1 es la letra A minúscula, si cualquiera de estas dos da verdadero, incremento el valor de Kant, ¿sí? Lo pongo en los tres. Acá tengo que poner 2 y acá tengo que poner carácter 3. Bien. Y ahí funcionaría tanto para la A mayúscula como para la A minúscula. Lo voy a compilar y podemos verlo ahora. Voy a poner A minúscula, A mayúscula, A minúscula de vuelta, y esto me tiene que dar 3 en lugar de lo que me daba antes, que era 1 si yo cargaba esto. ¿Bien? Y fíjense acá, si bien usé el OR, ¿podría darse acá que ambas sean verdaderas? No. No. O tiene la A mayúscula o tiene la A minúscula, ¿no? Entonces, si yo usara AND, esto no daría nunca verdadero. Sería una decisión simple que se pregunta, pero nunca daría verdadero. Porque o es la A mayúscula o es la A minúscula. Nunca las dos a la vez, ¿no? Entonces, acá es un ejemplo donde sí o sí tenemos que usar el OR, ¿sí? para resolver. ¿Y por qué ponemos Kant igual a Kant más 1? Lo que hacemos es arrancar con la variable Kant en 0, ¿sí? Y cada vez que pasa nuestra condición de si el carácter tiene la letra A, ya sea mayúscula o minúscula, lo que hacemos es, tomamos el valor de Kant, le sumamos 1 y lo volvemos a guardar en Kant. Quiere decir que a lo que había en la variable Kant le incremento 1. Y es como un contador, se podría decir. Cuenta cuántas veces da verdadera estas preguntas, ¿sí? Kant más es lo mismo que ponerlo de arriba, exactamente. Pero solamente para C++, no para PC. ¿Y por qué no ponemos de una Kant más 1? Porque si yo, mira, voy a quitar esta línea y voy a poner Kant más 1 en todos. Y en esta también. Te lo voy a comentar Punto así. coma, Ángel, no 2 puntos. Ah, mira. Kant más 1. Ahí está. Y fíjense, Kant más 1 es una instrucción. Lo que va a hacer es, Kant que vale 0, le sumo 1. Pero eso no se guarda en ningún lado. Entonces no está cambiando el valor de la variable. Si yo hago así, me da 0. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue, lo que tiene Kant, le sumo 1, pero al no cambiar de vuelta, no asignarlo a Kant, nunca se lo incrementé a la variable. Simplemente hice la cuenta. Esto es como poner, recuerden que Kant valía 0, ¿no? Esto es como poner así, 1, punto y coma. Es lo mismo. Es una instrucción que se ejecuta, pero no hace absolutamente nada. Claro, no lo suma. No se lo suman, no se lo terminás asignando a nadie. Entonces, es como poner así, 1, 1 y 1. Pero la No, cuenta la hace, o sea, la suma la hace. Lo que la pasa es suma que la no lo hace. guarda en ningún lado. Entonces ese valor se pierde. Se pierde, no sé. En cambio, cuando le hacemos así, ahí cambia la cosa, porque ese 1 que terminamos generando, ¿no? Con la cuenta, se termina asignando a la misma variable, por lo tanto se incrementó. Si pasa de vuelta, si vuelve a pasar, es decir, si en el primero dio verdadero y acá también, ya no es 1, sino que arrancó teniendo 1, más 1, 2, y ese 2 se asigna a Kant, así que se incrementó en 1. Y así si quisiéramos lo podríamos incrementar de 10 en 10, no hace falta que sea de 1 en 1. Bien. Pero bueno, en este caso, como es un contador, yo no quiero que vaya de 10 en 10, quiero que incremente de 1 en 1, ¿sí? Y Kant más es equivalente a lo que está arriba, es equivalente a
incrementar el valor de la variable en 1. ¿Sí? Esta es una forma acotada de ponerlo de esa manera. Profe, Y la, sí. Habla. la comilla simple con las dobles comillas, ¿cuál era la diferencia que habías dicho antes? La comilla simple, acá, bueno, justo no está, esta paleta de colores que elegí usa el mismo color para la comilla simple que para la comilla doble. Pero por ahí, si ustedes lo tienen en la paleta estándar, van a ver que las comillas dobles creo que aparecen azul, y esto, si no me equivoco, aparece en amarillo. Claro, amarillo. Rojo, no En aparece en amarillo, rojo. ¿no? Entonces, básicamente, las comillas dobles es para representar texto. ¿Sí? Representar texto, como por ejemplo este cartel que por pantalla va a decir ingrese letra. En cambio, las comillas simples es para representar un carácter. Y si yo quisiera guardar o comparar una variable char contra un carácter, lo hago poniendo comillas simples, ¿sí? En una variable de tipo char, así como está declarada acá, car1 o car2 o car3, no puedo guardar un texto, porque las variables char guardan de a un carácter a la vez, ¿sí? Así que acá no puedo guardar un nombre, por ejemplo. Puedo guardar la inicial de un nombre, pero no el nombre completo. ¿Bien? Y por el momento vamos a hacer un montón de programas donde no hace falta guardar texto en variables, ¿sí? ¿Por qué no le pones el else, digamos? O sea, ¿cómo sería representado en un diagrama el if, en este caso, sin el else? Bueno, Brian, ¿querés resolver este con PCInt? Así se queda como... Porque me estoy imaginando así como la decisión de la condición, pero... Bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a ver este mismo ejercicio, pero con PCInt, ¿sí? Un segundo. Dale, comparto. Dale, compartir porque no encuentro el botón para dejar de compartir. ¿Listo? ¿Están viendo? Se ve bien, sí. Bien, voy a correr un poquito esto para que me deje ahí las opciones, si no las voy a perder. Bien, vamos a crear un nuevo documento, archivo de PCInt. Vamos a apretar acá para que se nos muestre el diagrama. Yo suelo esperar un ratito porque me aparezca eso. Que es de la placa de video, no tiene nada que ver con ese eso. de la placa de video es porque lo detecta como un videojuego y entonces cree que es un juego y me hace memes ahí. ¿Se Entonces, lo toma para como un evitar- videojuego? Qué divertido Sí, el lo videojuego. toma como videojuego, sí. Está bien. Para él es un videojuego, estoy jugando. Está jugando, está bien. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es básicamente el mismo ejercicio, ¿no? Vamos a pedir 3 valores, le voy a poner C1, C2, Está bien. C3, no le voy a poner el ingreso ahí y todo lo demás, pero para que ustedes quieran hacerlo más rápido. Y Claro, luego y esto es una, usamos- perdón, te interrumpo, cachito, es una característica por ahí del diagrama de flujo en que no hay que hacer todos los pasos, es una representación del algoritmo, entonces no está pensado para que esto muestre por pantalla ingrese carácter 1, ingrese carácter 2 y así. De todas formas se puede hacer si se quiere, es simplemente poner una salida antes de la entrada que diga ingresar letras, por ejemplo. Claro, Bien, podremos, y vamos a otra hacerlo. cosa. Y otra cosa que hizo Brian mientras yo estaba hablando es poner ahí la asignación de una variable que se llame Kant en 0. Esa era nuestra variable que utilizábamos para contar. Bien, y bueno, y ahora empezaríamos a preguntar sobre qué es lo que sucede con cada una de esas letras que ingresó. Si C1 es igual a A, yo lo que hacía era decir Kant es igual a Kant más 1. Y del lado falso no hago nada, queda así vacío, básicamente. Y yo lo duplico a esto, lo hago con 2. ¿Verdad? Le falta el otro, ¿no? Había un OR. Sí, vamos a agregarle el OR. Ahí, o C1 es igual a A minúscula. Bien, esto lo vamos a borrar para que se me sea más fácil el copiar y pegar. Acá sería con el 2. Y acá sería con el 3. Bien, y al final, lo que quedaría es la cantidad es coma Kant.
Y así es como quedaría en diagrama el ejercicio. Si quieren lo probamos para ver si funciona. ¿Por y qué, si todo ¿por qué esto no se pusiste rompe. coma ahí? Acá, Sí, ahí. claro, porque cada dato que nosotros queremos mostrar en uno de estos se separa por coma. Fíjate que acá hay dos datos que quiero mostrar, ¿no? Uno es un mensaje hacia un literal, o sea, la cantidad, que es todo como un dato completo. El texto. Y después el contenido de una variable. Entonces, lo que va a hacer es concatenar eso. Te va a mostrar cantidad es, y al ladito pegado, lo que contiene la variable count. En C++, ¿cómo hacemos para hacer eso mismo en un solo cout? En lugar de la coma, ¿qué usamos? Los acuerdan? dos signos, como es de menor, creo que es Claro. menor que, O sea, ese los mismo cartel lo voy a poner en rectángulos. el chat. Ese mismo cartel sería 100 C++. Después lo subimos igual al ejercicio y ahí está resuelto, ¿no? Pero sería así como está ahí. El menor para mostrar la cantidad es de forma literal y luego el menor de vuelta para combinar o concatenar a ese texto lo que contiene count. Bueno, en PCInt es así, pero con la coma. Exactamente. Bien, y esto lo tendremos. Si esto lo ejecuto, que lo ejecuto, le aprieto ahí el play, me lo tengo acá, lo agrando ahí para que se vea, me dice ingrese las 3 letras, vamos a ponerle A. Me dice la cantidad es 3. ¿Vieron que para eso es? Porque si yo lo pongo así separado, miren, yo lo separo, lo pongo así, esto sucede en PCInt, en C++, a menos que le pongas el end line, no te lo hace. Pero si yo lo pongo así y lo ejecuto, fíjense que me puso la cantidad es y abajo el 3. Eso que hizo Brian ahora, ese cambio que hizo, sería en código así, en el chat, ¿no? Cout, la cantidad es, dos puntos, en DL, cout, count, en DL. Y ese en DL por ahí termina siendo que la salida quede medio rara o desprolija. Entonces, Es más, para evitar eso, se ponen una misma salida con la coma. Pero esto es algo del PCInt, ¿sí? En el código, como pueden ver, no tienen esa característica. Fíjense una cosa, acá yo ya tengo una manera de guardar este diagrama, porque todo lo de los diagramas era para también explicar lo de guardar. Sí, también lo de exportar, ¿no? Es haciendo este botón. Este botón lo que hace es guardar la imagen de este diagrama. Bien, este botoncito acá nos va a decir cómo queremos que lo guarde, el tamaño, el porcentaje y todo lo demás. Esto lo único que va a hacer es guardar el diagrama como imagen. Eso quiere decir que no lo vamos a poder editar. Después no lo vamos a poder abrir y volverlo a editar al diagrama. Bien, esto es una opción para guardar. Otra de la opción, que es la que yo siempre termino recomendando, es cerrando y van acá. Este es nuestro diagrama, pero en versión pseudocódigo. Esto lo voy a cerrar acá para que no me haga lío. Y acá en pseudocódigo es un texto, un archivito de texto. Entonces yo puedo apretar este botón, que este me guarda ese pseudocódigo. Que yo lo voy a poner acá en fundamentos, ¿no? Y le voy a poner ejercicio. Ejercicio creo que era 25 del Ponemos TP2. 25. Y este lo que hace es guardarme un archivo que si yo vengo acá y lo abro, fíjense, lo voy a mostrar así medio rápido para que ustedes vean. Yo voy a fundamentos y él me guarda este archivo, ¿eh? Ejercicio 25.psc, que es un archivo de texto. Si yo lo abro con el blog de notas, lo tengo acá, ¿vieron? Es un archivito de texto. Yo puedo editarlo, todo, modificarlo como texto. Pero no solamente eso, sino que si yo abro el PCInt, hago acá en abrir, lo busco al archivo y le doy a abrir, lo tengo de vuelta al archivo creado para después venir acá al diagrama y seguir modificándolo y cambiándolo y haciendo todos los memes que uno quisiera hacer. ¿Se entiende? Entonces, esta es como la mejor forma de guardarse los archivos PCInt por si lo quieren subir al campus o lo que sea, o nos quieren preguntar y dar el diagrama para que nosotros nos podamos ver. En un No examen, vuelvo por a decir, ejemplo, tiene ese la otra archivo... forma, que es esta, que es guardarlo como imagen. Lo voy a guardar ahí también. Bien, ya se guardó. Pero fíjense que al guardarlo como imagen es una imagen. Ya está. Ya no se lo puede puedo editar. editar, no puedo seguir modificándolo. Este también podrían copiarlo y subirlo al campus y demás. Es otra manera. Por ejemplo, si Una se pregunta. utilizan el PCInt, una cosita, ¿eh? En un examen, por ejemplo, si utilizan el PCInt, conviene muchas, pero 1000 veces, entregar el archivo PSC que la imagen.
porque el archivo PSC después nosotros lo podemos probar, más allá de ver el diagrama, ¿sí? En cambio, la imagen lo que hacemos es ver solo la imagen. Igual de cualquier forma lo podemos corregir, no hay problema. Pero si tenemos la posibilidad de probarlo, es mucho más rápida y fácil la corrección, ¿sí? Así que ustedes, si estuviesen en un examen, podrían entregarnos ese archivo PSC, podrían entregar la imagen de diagrama, y si lo hicieron en Codeblocks, el archivo CPP. ¿Alguien iba a Son las hacer una maneras. pregunta? Sí. Sí, acá vos tenés para guardar ahí arriba uno que es blanco y uno con letritas rojas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Este es guardar como. Guardar como. Vos fíjate, mira esto. Acá yo lo edité, lo modifiqué. Por ejemplo, vengo acá, le quito esto y le pongo así, coma, ¿no? Con la coma. Entonces ahora lo edité. Fíjate que está con el asterisco. Si yo aprieto este botón, me va a guardar el mismo archivo. Es como que guardo los cambios. Ahora, si yo aprieto este, me va a pedir guardarlo con otro nombre. Fíjate, yo aprieto este botón y no me hace nada. Parecería como que no hizo nada. Pero en realidad lo que hizo fue guardar este archivo con el mismo nombre, con el mismo todo en el mismo archivo. Claro, Pero reemplazó, si yo aprieto lo este, actualizó. me va a pedir guardarlo con otro nombre. Porque es Como guardar guardar otra el mismo copia. archivo como otro nombre. Exacto. Con otro nombre, básicamente. Podría yo elegir el mismo archivo y sobreescribirlo, sí, lo puedo hacer. Pero está pensado para que si vos lo querés guardar con otro nombre. Y Brian, mostrarles cómo exportar a C++. Exactamente. Fíjense, para exportar este diagrama que yo tengo acá, tengo que ir a Archivo, Exportar, y acá me da todos los lenguajes de programación que soporta para exportar. Fíjense que son una banda de lenguajes de programación. Python, C, C#, QBasic, ¿qué recuerdos del QBasic? Visual Basic Net, PHP. O sea, fíjense cómo la programación, los lenguajes de programación después terminan siendo todos parecidos, y con una herramienta lo puedo terminar exportando a Java, ¿sí? Cada uno después tendrá sus características, pero la lógica va a ser la misma. Acá lo exportamos a C++, ¿no? Lo exporto a C++, me pide guardarlo en algún lado, yo lo voy a guardar ahí, .cpp, bien. Voy a abrir el Codeblocks. Vamos a esperar ahí un ratito que se abra el Codeblocks, lo debería haber abierto antes. Pero para que lo tengan, para que lo vean ahí en Codeblocks. Mientras que se abre, ¿puedo hacer una pregunta? En la prueba, todo lo que es los nombres de suma, can, ¿todo eso lo vamos a poder usar o hay que saberlo? No entendí la pregunta. Porque en un examen... En un examen vos tenés Kant y muchas palabras así, depende de lo que quieras hacer. ¿Nosotros vamos a tener una tabla para saber cómo se escribía cada cosa o eso hay que saberlo? Kant, C1, suma, todos esos son los nombres de las variables, le podés poner el que quieras. Y después las otras como int, float, eso, si querés tener alguna cosa anotada como para no olvidarte, pero de la práctica te lo vas a recordar. Vas a decir, necesito un entero y te va a salir solo int. Bien, fíjense que acá lo tengo, si yo le vengo acá y lo ejecuto, en Codeblocks, ¿vieron? Los tengo de vuelta, entonces yo podría poner A, y me sigue diciendo la cantidad de estrés. Bien, obviamente que a la hora de exportar, capaz que ustedes vean esto y hayan cosas acá que no las vimos todavía. Bien, por ejemplo este string, ¿no? Capaz que no las vimos porque claro, aumentale si podés un poquito el tamaño del texto, así se ve. Bien, porque PSIN lo va a exportar a lo que él cree que más o menos por lo que nosotros quisimos poner, ¿no? Acá lo ideal tal vez después sería cambiarlo y adaptarlo un poquito. Fíjense que ahí usó algo que se llama string. String es un tipo de dato para declarar variables y ahí sí poder guardar texto, ¿sí? Y así como se puede guardar texto, también se puede guardar una letra. Y fíjense que cuando se usa string, no se pone la comilla simple. Se usan las comillas dobles, como había dicho recién. Un texto con comillas dobles, de un carácter con comillas simples. Acá es un texto que tiene una sola letra, pero sigue siendo un texto, por eso comillas dobles. Y lo que hace el PSIN también es tomar todos los números como float, porque el float es el más abarcativo de todos. Puede guardar tanto enteros como valores con decimal. Entonces, para simplificar esa tarea, termina decidiendo todo por float. Cuando ustedes programen, y si lo hacen en C++ directamente, estaría bueno que elijan entero para cuando es entero y float para cuando es float, ¿sí? No poner todo float porque eso, si bien probablemente funcione,
puede llegar a terminar derivando en cosas que no van a funcionar correctamente. Claro, piensen que PSIN en realidad no sabe cuál es el uso real que le estamos dando a esta variable. No sabe si en realidad va a ser siempre entera o no. Entonces, por las dudas, lo pone siempre como float. Pero bueno, una vez que ustedes ya tienen el diagrama y lo pasan a código, la cuestión acá es modificar este código para adaptarlo y que se vea mejor y todo lo demás, ¿no? No dejarlo tal cual como te lo deja PSIN, porque sigue siendo una transformación como genérica del código, ¿no? De hecho, PSINT habrá asumido que C1, C2 y C3 son strings porque los comparamos con caracteres, con letras. Si lo hubiésemos comparado, por ejemplo, con el número 0, lo hubiese declarado seguramente como float. Porque... Como lo hice acá, por ejemplo. ¿Verdad? Bien, float es para cuando querés que un número tenga decimales. Pueda tener decimales, no necesariamente, pero pueda tener decimales. En este ejercicio, en esta exportación que hizo PSINT, quedó Cant como float, pero Brian podría tranquilamente cambiar float por int y va a seguir funcionando lo más bien, porque una cantidad de veces que ocurre algo va a ser entero, no va a ser float. ¿Sí? Una última cosa que le quiero recomendar, dar así, es los que usan PSIN o los que quieren usar PSIN, yo acá ya tengo un video, se los dejo ahí, que es un resumen de básicamente lo que se ve en hasta selección, o sea, hasta decisión, pero todo con diagramas, ¿ok? Por si les interesa. Los que bueno, eso ¿está en el campus? Pues se puede poner en el campus. Ese creo que no lo puse en el campus. Después lo podemos agregar. Dale. No, Tomás, eso es algo que no, al contrario. No conviene usar float siempre en lugar de int. Esto es algo que lo hace el PSINT porque tiene que asumir un tipo de dato, entonces como lo asumió número, dice, bueno, yo uso float. Pero si están ustedes haciendo un código y van a representar algo, van a declarar una variable para representar algo, tienen que pensar, ¿ese algo puede tener coma o decimal? Si la respuesta es sí, usa float. Si la respuesta es no, usan int. ¿Sí? Eso es algo que si van a escribir en C++, estaría bueno que lo hagan. Usen claro, float, por ejemplo, solo cuando es lo ideal necesario. sería que ustedes vengan, lo modifiquen y lo dejen en entero. Exacto. Por ejemplo. Pero vuelvo a decirlo, PSIN lo va a asumir porque es un proceso automatizado, él no entiende mucho del contexto. Entiende bastante, fíjense que bastante acertado dio los resultados. Pero bueno, ahí falta una parte humana, ¿no? Claro. Bueno, se hace 7:30, que creo que muchos tienen ahora otra reunión de Zoom. Podemos avanzar, por ahí no tanto con tantos ejercicios, pero se vieron muchas cosas, como el uso de un contador, uso de caracteres, el operador OR, que nos quedó pendiente, ¿sí? Y la próxima semana es posible que sea la primera de esas que nos conectaríamos con los que quieran, obviamente, a las 2, después lo vamos a poner en avisos, a las 2 y pico, para una reunión de consultas y resolución por ahí de algún que otro ejercicio, y después a las 6 sería la de teoría, por ahí, la más de donde se explica por ahí algún tema nuevo o algo así. Y todo se va a grabar y se sube, así que no hay problema, siempre se puede ver después, ¿está bien? Sí, ¿cuál sería la consulta? Yo vi en un video que utilizaban el NDL, digamos, para ir a como el renglón de abajo, pero también vi otros que usaban la barra, digamos, invertida y la N después de la barra invertida. Sí, fíjate, ¿es lo mismo? Brian, si podés en ese, sacale el endele al de la línea 20. Se puede sacar eso, y si quieren un salto de línea de otra manera, es de esa forma. Dentro de las comillas dobles en el cout, barra invertida y N hace lo mismo que el endele. Ok, gracias. Bien, y la pregunta de Federico, cuando ni bien entras al campus virtual, vas a ver una serie como de iconos donde dice recursos útiles, y hay uno que dice clases online y grabaciones. Ahí está todo. Este es. Ese. Clases online y grabaciones, las grabaciones de cada clase y el link para la siguiente. Y en archivos de las clases
van a estar todos los documentos, los CPP, el archivo de PCInt. Yo voy a subir el PDF ese con el resumen, ¿está bien? Ahí encontrarían todo. Bueno, chicos, que tengan una buena semana y nos vemos entonces el otro miércoles. ¿Bien? Gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Buena semana. Mente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Brian, también, chao. Hasta luego.